Queridos amigos y queridas amigas, el día de hoy vamos a revisar el tema de fondo de amortización. Un fondo de amortización es un sistema financiero diseñado para acumular recursos destinados al pago gradual de una deuda. Se sustenta de aportaciones periódicas que generan intereses, asegurando así que habrá suficientes fondos disponibles para liquidar la deuda en su fecha de vencimiento. Es utilizado frecuentemente en la emisión de bonos para reducir el riesgo de impago y proporcionar a los acreedores la seguridad de que el emisor cumplirá con sus obligaciones financieras. El fondo de amortización también se utiliza en diversas áreas, tales como hipotecas y préstamos a largo plazo, proyectos de infraestructura, planes de retiro y pensiones, financiamiento corporativo, fondos para emergencia y contingencia, entre otros. Importancia de un fondo de amortización. La importancia de un fondo de amortización se evidencia en diversos aspectos financieros, que abarcan desde la seguridad y planificación financiera hasta la mejora de la credibilidad y la reducción del riesgo. Para cualquier entidad con compromisos financieros significativos, establecer y mantener un fondo de amortización representa una práctica esencial que conlleva numerosos beneficios a corto y largo plazo. La creación y mantenimiento de este fondo son fundamentales por las siguientes razones. Primero, la seguridad financiera. Proporciona una red de seguridad para garantizar que las obligaciones de deuda se puedan cumplir, reduciendo el riesgo de impago y las penalidades asociadas. Segundo, planificación financiera. Facilita una mejor planificación y gestión de los recursos financieros, permitiendo a las entidades hacer presupuestos más precisos y eficientes. Tercero, mejora de la credibilidad y reputación. Mantener un fondo de amortización demuestra responsabilidad financiera a los acreedores y agencias calificadoras de crédito, lo que puede mejorar la calificación crediticia y las condiciones de préstamo. Cuarto, reducción del riesgo. Al tener fondos disponibles para los pagos de la deuda, se mitigan las dificultades financieras imprevistas que pueden surgir, especialmente en tiempos de incertidumbre económica o fluctuaciones en los ingresos. Esto proporciona una capa adicional de protección contra eventos financieros adversos. Quinto, estabilidad financiera. Ayuda a mantener la estabilidad financiera al asegurar que los pagos de la deuda se realicen de manera regular y predecible, evitando así impactos negativos en el flujo de caja. 6. Control del endeudamiento. Permite un mejor control del nivel de endeudamiento. Al realizar pagos regulares y planificados, se reduce el saldo principal de la deuda, lo que a su vez puede disminuir el costo total del endeudamiento a largo plazo. 7. La gestión de riesgo financiero. Al garantizar fondos disponibles para pagar la deuda, se reduce la volatilidad financiera y se fortalece la posición ante crisis económica. Esto es crucial para entidades con ingresos fluctuantes como gobiernos que recaudan impuestos o empresas con ingresos estacionales. Finalmente, desde una perspectiva individual, mantener un fondo de amortización personal ayuda a gestionar mejor las finanzas, reducir el estrés financiero y asegurar el cumplimiento de obligaciones como hipotecas o préstamos estudiantiles. Esto contribuye
a una mejor salud financiera y a una mayor tranquilidad. Tipos de fondos de amortización. Los fondos de amortización se clasifican en varios tipos, cada uno diseñado para satisfacer necesidades y estrategias financieras específicas. A continuación, vamos a describir los tipos más comunes y sus características. Primero, fondo de amortización de bonos. Este tipo de fondo asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de pago de los bonos a lo largo del tiempo. Dos, fondo de amortización de hipoteca. Los propietarios de viviendas crean este fondo para garantizar que disponen de los recursos suficientes para cubrir sus pagos hipotecarios mensuales, evitando así el riesgo de impago y la posible ejecución hipotecaria. Tres, fondo de amortización de préstamos. Este fondo se utiliza para pagar préstamos personales, préstamos estudiantiles u otras deudas a plazo. Al establecer un fondo de amortización de préstamos, los prestamistas pueden gestionar sus pagos de manera más efectiva. 4. Fondo de amortización de corporativo. Las empresas crean un fondo de amortización para gestionar su deuda corporativa, que puede incluir bonos corporativos, préstamos bancarios y otras formas de financiación. Este fondo asegura que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones de deuda sin afectar negativamente su flujo de caja operativo. 5. Fondos de amortización gubernamental. Los gobiernos locales, estatales o nacionales crean fondos de amortización para gestionar su deuda pública, que incluye el pago de bonos municipales, bonos del tesoro y otros instrumentos de deuda. Un fondo de amortización gubernamental contribuye a mantener la solvencia y credibilidad del gobierno en los mercados financieros. Sexto, fondo de amortización para proyectos específicos. Este tipo de fondo se utiliza para financiar proyectos específicos que requieren inversiones a largo plazo. Por ejemplo, una ciudad puede crear un fondo de amortización para pagar la deuda asociada con la construcción de un nuevo puente o una nueva carretera. Fondo de amortización de leasing. Las empresas crean un fondo de amortización para gestionar los pagos periódicos de arrendamientos financieros, leasing. Este fondo es útil para financiar equipos costosos o bienes inmuebles que requieren inversiones a largo plazo. El siguiente tipo de fondo, el fondo de amortización de pensiones. Algunas empresas y organizaciones crean fondos de amortización para garantizar el pago de las obligaciones de pensiones a sus empleados. Este tipo de fondo asegura que hay suficientes recursos disponibles para cumplir con las promesas de pensiones a largo plazo. Siguiente tipo de fondo, el fondo de amortización de seguro. Las compañías de seguros crean fondos de amortización para gestionar las reservas necesarias para el pago de reclamaciones futuras. Este fondo garantiza que tienen suficientes recursos para cumplir con sus obligaciones hacia los asegurados. A continuación, veremos los métodos de fondos de amortización. Los métodos de fondo de amortización comprenden diversas estrategias empleadas para gestionar y pagar deudas a lo largo del tiempo. Estas estrategias permiten a individuos, empresas, gobiernos planificar y cumplir con sus obligaciones financieras de manera eficiente. Entre los métodos más utilizados se encuentra el de cuota fija, cuotas decrecientes,
amortización en serie, capital constante, sinking fund, amortización gradual, budget o globo, fondo de amortización anual, amortización negativa, entre otros. Vamos a estudiar los métodos de amortización de pago constante. El método de cuota fija o pago constante en un fondo de amortización implica realizar contribuciones periódicas fijas a un fondo que se utilizará para amortizar una deuda futura. Este método es común en situaciones donde se necesita acumular una suma específica de dinero al final de un periodo determinado para pagar una deuda. Cálculo del pago fijo o cuota fija. Para determinar la cuota periódica necesaria para alcanzar un valor futuro deseado, usamos la fórmula del monto de una anualidad ordinaria, que es renta es igual a monto que multiplica a la tasa efectiva dividido para uno más la tasa efectiva elevado al número de pagos quitado uno. Definiendo las incógnitas, tenemos M representa el monto, R representa la renta, I representa la tasa efectiva y N el número de pagos. Vamos a realizar un problema para elaborar una tabla de fondo de amortización. El señor Marlon ha contraído una deuda de $60,000 para adquirir su casa, la cual debe ser pagada en un plazo de 6 años. Para cubrir esta deuda, decide crear un fondo de amortización mediante el pago de cuotas semestrales en una institución financiera que reconoce una tasa de interés del 16% anual compuesta semestralmente. Calcule el valor de la cuota semestral que debe depositar Marlon y elabore la tabla correspondiente del fondo de amortización. Empecemos. Los datos. El monto es 60,000. La tasa es del 16% anual, pero como se convierte semestralmente, divido para 2 y la tasa efectiva es de 0,08. El plazo es de 6 años. En un año hay 2 semestres. 6 por 12, 6 por 2, 12 semestres. Y lo que nos queda calcular es la renta. Aplicando la fórmula de la renta, conociendo el monto, esto es igual a monto por la tasa efectiva dividido para 1 más la tasa efectiva elevado al total de periodos de pago quitado 1. Reemplazando los datos, el monto es 60,000, la tasa efectiva es del 0,08, dividido para 1 más 0,08 elevado al total de periodos de convertibilidad que es 12 quitado 1. Realizando los cálculos, la renta es de 3,161,70. Vamos a elaborar la tabla de fondo de amortización. Como sabemos, la tabla del fondo de amortización está constituida por periodo, cuota, interés, incremento al fondo y el fondo acumulado. Empezamos con el primer periodo. La cuota es de 3,161,70. Interés no pagamos. Hemos incrementado al fondo 3,161,70. El fondo acumulado es de 3,161,70. Para el periodo 2, la cuota es de 3,161,70. Multiplicamos el fondo acumulado por la tasa de interés, que es 0,08, y obtenemos el interés que es de 252,94. ¿Sí? Sumamos a nuestra cuota, que es 3,161,70, y obtenemos el resultado de 3,414,64. El fondo acumulado actual es igual al fondo acumulado anterior más el incremento del fondo, que tenemos un total de 6,576,34. Hay que recordar que la cuota es fija en todos los periodos. Para el tercer periodo,
6.576.34 multiplicamos por la tasa de interés que es 0.08, que nos sale 526,11. Sumamos con la cuota que es 3.161,70 y obtenemos un incremento al fondo de 3.687,81. Le sumamos al fondo acumulado anterior, que es 6.576,34, y nuestro fondo acumulado actual es de 10.264,15, y así sucesivamente para los siguientes periodos. Sumamos, el total de la cuota es 37.940,4. El total de intereses, 22.059,59. Y el incremento al fondo es de 59.999,99. Nos hace falta una centésima para cuadrar nuestra deuda, que era de 60.000. También podemos calcular el saldo insoluto en el fondo de amortización. El saldo insoluto en un fondo de amortización se refiere a la cantidad de dinero que aún se debe en un momento dado, después de haber realizado uno o varios pagos. La fórmula para calcular el saldo insoluto es la siguiente. El saldo insoluto es igual a monto menos el valor acumulado. O hay otros autores que le dicen valor de reserva. Sustituyendo, tenemos que el saldo insoluto es igual al monto menos. Calculamos nuestro valor acumulado, que es renta que multiplica a 1 más I elevado a M, quitado 1 sobre I. Definiendo las incógnitas, SI representa el saldo insoluto, M mayúscula representa el monto, R representa la renta, perdón, I representa la tasa efectiva y M el número de cuotas que hemos pagado. Hay que diferenciar que aquí hablamos del número de cuotas que hemos pagado, mientras que N es el total de cuotas que se debe cancelar. En el ejemplo anterior, vamos a calcular el saldo insoluto inmediatamente después de haber cancelado el pago 7. Entonces, vamos a extraer los datos. Nuestros datos son: el monto era de 60.000, la renta es ahora de 3.161,70, la tasa efectiva sigue siendo del 8%. Como me pide en el pago 7, ahora M es 7. Debemos calcular el saldo insoluto. Nuestra fórmula es: saldo insoluto es igual a monto menos el valor acumulado. Entonces, el saldo insoluto es igual al monto, 60.000, menos renta, 3.161,70, que multiplica a 1 más la tasa efectiva es del 0,08 elevado al número de pagos, que es 7, quitamos 1 y dividido para la tasa efectiva, que es 0,08. Realizando este cálculo, tenemos que el saldo insoluto es igual a 60.000 menos 28.211,23. Si nosotros recordamos nuestra tabla, el saldo acumulado en el pago 7 era de 28.211,24. Al hacer esta resta, simplemente tenemos un saldo insoluto de 31.788,77. Eso es todo, mis queridos y queridas amigas, sobre el fondo de amortización. Nos veremos en otra próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.